Embajadora, buenas noches. Gracias por estar aquí con nosotros. ¿Fue un golpe parlamentario? Fue un intento de golpe parlamentario, lo que pudimos ver ayer, con una violencia desmedida, pero a la que lamentablemente hemos estado acostumbrados los venezolanos en los últimos años y también la opinión pública internacional. Pero sin embargo, terminó con la victoria de la democracia, terminó con la reelección del presidente de la Asamblea Nacional, de Juan Guaidó, también como presidente electo, con una mayoría con más de 100 votos, con un quórum y una sesión totalmente ilegalmente constituida. De 100 votos que, digamos, se necesita mucho menos, cerca de 85, se necesitan 84 votos y se superó, tal como comentas, y llegamos a 100 votos. Ahora, Elisa, ¿cuántos presidentes tiene Venezuela hoy? ¿Cuántos presidentes tiene? ¿Cuántos titulares de una asamblea legislativa tiene? ¿Cuántos tribunales de justicia tiene? Eso hoy yo lo leía y realmente uno a veces se jacta de decir que este país, que el nuestro, es realmente extraño. Lo que está pasando en Venezuela es difícil de comprender. Es muy difícil de comprender, pero tu pregunta es muy buena porque hay algo que es muy importante entender. El único presidente de Venezuela, presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado en este momento es Juan Guaidó. Maduro es un ocupa al cual se le venció su mandato y su periodo ya hace más de un año. Lamentablemente, él no lo ha entendido. Lamentablemente, y a pesar del reconocimiento de la comunidad internacional, a pesar y por sobre todo del apoyo del pueblo venezolano y de la legalidad bajo la cual actúa Juan Guaidó, Maduro no ha terminado de entender lo que está sucediendo en Venezuela. Pero creo que lo que sucedió ayer justamente es una muestra más para ellos y para el mundo de que los venezolanos somos fuertes, de los que los venezolanos estamos dispuestos a defender y a recuperar a nuestra democracia y que definitivamente no estamos solos. Podemos hacer una suerte de reconstrucción de lo que pasó ayer. Para que entienda el pueblo argentino, ayer se iba a constituir, había elecciones para votar el titular de la Asamblea Legislativa. Vendría a ser algo así como el Parlamento venezolano, ¿no? Así es. En Venezuela hay una única cámara, que es la Asamblea Nacional. Cada 5 de enero, tal y como lo establece la Constitución, hay elecciones para elegir una nueva junta directiva. ¿Todos los años hay elecciones? Todos los años. Para que esto suceda, hay algunos pasos que deben tomarse en cuenta, como en cualquier elección. Yo creo que hasta en una junta de consorcio hay ciertas reglas en las que, por supuesto, Maduro pretendió saltarlas. Parte de esas reglas tienen que ver con un quórum mínimo para poder comenzar la sesión. Tiene que estar presente la junta directiva anterior para poder darle inicio, que en este caso además estaba presidida también por el presidente Guaidó, y tiene que llevarse adelante una votación nominal. Nada de eso sucedió en el caso de la farsa que pretendió llevar adelante Maduro y sus secuaces. ¿Qué es lo que hicieron? Constituyeron una asamblea como quisieron y cerraron las puertas a la hora de que entre digamos, Guaidó. ¿Así pasó? Cerraron las puertas del Parlamento venezolano, no le permitieron a los propios venezolanos poder entrar a su lugar de trabajo, a su recinto. Inclusive golpearon a varias diputadas, hablando además que el día anterior ya habían ido a allanar el hotel donde se encontraban varios diputados, allanaron las viviendas, y como además tú sabes, Facundo, no les basta con esto, pero nosotros ya tenemos hace más de 500 días a un diputado injustamente preso, secuestrado por el régimen. Tenemos a 30 diputados en el exilio, tenemos a un diputado asilado y tenemos hace 15 días a un diputado desaparecido. Un diputado que se lo llevó, que se llama Gilbert Caro, y que se lo llevó... ¿En qué circunstancias desapareció? Se lo llevó a él estando en su vehículo con su asistente, las fuerzas de represión de Maduro, hace casi 2 semanas, y hasta el día de hoy no tenemos información de su paradero. ¿Pasó por alguna cárcel, por alguna comisaría? No tenemos información alguna de su paradero. Entonces, este es el manejo que pretende darle Maduro a Venezuela, pero también esa es la reacción que Maduro necesita entender que nosotros vamos a tener. Nos vamos a mantener firmes, bajo ninguna circunstancia vamos a permitir que nos sigan atropellando, y siempre, y lo más importante, con el apoyo de Venezuela y bajo el marco de la legalidad. Ahora, Elisa, esas imágenes que veíamos de Guaidó intentando trepar las rejas de la asamblea para poder entrar, ¿eso es así como lo vemos? ¿Un
un hombre que iba a presidir la Asamblea tiene que trepar una reja para ver si puede llegar a participar del acto? Es así como se ve y es aún peor, porque en esas imágenes no se pudo ver la manera en que maltrataron, vejaron y golpearon a los diputados, incluyendo a mujeres. En muchas de esas imágenes, además, no se pudo ver la burla a la que fueron sometidos los medios de comunicación. En esas imágenes muchos de ellos tampoco los dejaron entrar, ¿no? No los dejaron entrar, a la mayoría, y tampoco dejaron entrar al cuerpo diplomático acreditado en Venezuela, que después, y tenemos que hacer un agradecimiento especial, tuvieron bien a acompañar a la asamblea que se constituyó, tal y como establece el artículo número 1 del Reglamento Interno y de Debate de la Asamblea Nacional, en otro lugar, dada la imposibilidad de poder entrar al Parlamento. ¿Qué visión tienen o cómo perciben, cómo analizan la posición del gobierno de Argentina y las declaraciones de Felipe Solá y la posición que mantiene el gobierno de Alberto Fernández? Sí, para nosotros el día de ayer la posición del gobierno de Argentina fue una posición muy importante, una posición que le agradecemos no solo al gobierno argentino, sino a todos los gobiernos de la región y de otras latitudes que se pronunciaron en contra de este intento de golpe parlamentario, preservando justamente los valores democráticos. O sea, ¿la reacción del gobierno argentino es la que ustedes hubieran esperado o es la que fue y ustedes la analizan como el propio Juan Guaidó salió a decir que lo sintió como un hecho de solidaridad? Sin duda alguna fue un hecho de solidaridad. No es la primera vez que la posición del actual gobierno va en ese sentido. Varias veces el propio presidente Fernández se ha referido a las graves violaciones de derechos humanos que ocurren en Venezuela, su preocupación al respecto, al impacto que le causó leer en detalle el informe de la alta comisionada de derechos humanos, Michelle Bachelet. A ver, embajador, un minuto, porque hay una información que tiene que ver con Venezuela de último momento. Atención. Así es, Facundo, presencia de fuerzas especiales del gobierno de Nicolás Maduro en el Hotel Paseo de las Mercedes en Caracas. Recordemos que en este hotel se hospedan varios diputados opositores y es el mismo lugar en el que ayer hubo una amenaza de bomba que justificó la revisión de todas las habitaciones por parte de las autoridades. Esto está generando inquietud en estos momentos, sobre todo en los sectores ligados a la Asamblea Nacional y por supuesto a la conducción que ejerce Juan Guaidó. Me parece importante destacar esto, información que está llegando en estos momentos desde Venezuela. Reiteramos entonces, militares en el hotel donde están los diputados opositores. De alguna manera, Elisa, es un poco lo que vos nos venías relatando, ¿no? Así es, lamentablemente, y muy lamentablemente, debo decir, Facundo, que esto no es algo que a nosotros nos sorprenda. Esto no es algo que viene pasando hace un mes, hace un año o hace 2 años. Le tomó mucho tiempo al mundo darse cuenta de lo que realmente sucedía en Venezuela, pero hoy nadie puede negar que lo que sucede en Venezuela es una dictadura con todas las letras. ¿Ustedes hubieran querido que el gobierno argentino ponga la palabra dictadura en el comunicado? O bueno... Nosotros estamos trabajando y aspiramos poder establecer un vínculo con el gobierno argentino que entienda realmente, además, qué significa que en Venezuela hay una dictadura, tal y como lo hemos venido expresando y tal y como ha venido demostrando el propio Nicolás Maduro. ¿Ustedes ya tuvieron contacto con el gobierno de Fernández? Desde la nueva gestión no, entendemos que además, bueno, tienen pocas semanas y que sabemos que han estado bastante atareados, pero en el pasado hemos tenido contacto cercano a personas como Sergio Massa, actual presidente del Congreso. O sea, digamos que el vínculo de este sector de Venezuela con el gobierno de Fernández hoy pasa por la figura de Sergio Massa. Actualmente podríamos decirlo de esa manera, pero aspiramos muy pronto a poder tener una relación formal también con el canciller y con el propio presidente. Elisa, ¿y cómo llegás vos acá? Digamos, ¿cómo te constituís en embajadora? ¿Cómo fue esa denominación, digamos? Bueno, yo tengo varios años acá, la verdad es que siempre en conjunto con una gran cantidad de venezolanos. El movimiento venezolano en Argentina es un movimiento importante, organizado, que fuimos creciendo con los años. ¿Qué cantidad de venezolanos hay acá? Actualmente calculamos que hay entre 180 y 200.000 venezolanos y las estimaciones para el año que viene, si la situación no cambia, va a crecer de manera importante, y después de muchos años de estar haciendo un trabajo para la comunidad y un trabajo exponiendo lo que sucedía, las graves violaciones de derechos humanos que sucedían en Venezuela, después de que fuese juramentado el presidente Guaidó, bueno, tuve el honor
de ser considerada para este lugar, a que ya casi un año estoy cumpliendo con un gran compromiso, pero además con un gran honor. Bien, lo suma Mauro, a ver. Ha habido una gran coincidencia a nivel internacional, un consenso acerca de la violencia institucional ejercida en el día de ayer y repudiado esa acción por parte prácticamente de la totalidad de los países de la región, con los matices que recién usted explicaba. Ahora, también sectores que cuestionan el gobierno de Maduro vienen sosteniendo que Guaidó no ha logrado encarnar todavía esa oposición necesaria como para poder legitimar un poder que le permita llegar a la presidencia de Venezuela y desplazar verdaderamente a Maduro. ¿Qué puede decir usted al respecto de esas críticas? Hay una realidad. Evidentemente, las expectativas con las que nosotros comenzamos el año pasado no se cumplieron. En ese sentido, Maduro sigue usurpando el poder en Venezuela. Pero también debemos analizar todos los avances que no podemos retroceder, que logramos dar en el año 2019. Para nosotros este año es un año fundamental, en donde, tal y como expresó el presidente Guaidó en el día de ayer, aspiramos no solo a poder concretar elecciones libres, elecciones democráticas en Venezuela, que es lo único que estamos pidiendo los venezolanos y que le estamos gritando al mundo, sino que aspiramos a poder reconstruir un país que ha sido devastado de la manera en que ha sido. Elisa, yo mostraba recién esto, que es un esquema de contexto en el que está el gobierno del propio Alberto Fernández, entre la situación de Venezuela y la tensión que existe entre Estados Unidos e Irán. ¿Puedes explicarle a los argentinos cuál es el vínculo de Maduro con Irán? Sí, el vínculo de Venezuela con Irán es de larga data. Nosotros, solo para dar un ejemplo, hoy contamos con un expresidente venezolano, ex vicepresidente venezolano bajo el mandato de Chávez, que es Tarek El Aizzaime, que está entre las 10 personas más buscadas por Estados Unidos, justamente por sus vínculos con Hezbollah. Es un venezolano. Es un venezolano que fue vicepresidente de Venezuela, bajo el mandato de Chávez. Ahora, la relación con Irán fue admitida por el propio gobierno venezolano, tanto en tiempos de Hugo Chávez como por parte de Nicolás Maduro. Una relación bilateral que de algún modo también supone en su momento la legitimidad de los gobiernos que se vinculaban inclusive comercialmente. De hecho, a la Argentina llegó generalmente esa versión de que había una intención de recaer sobre la Argentina también. Así es. De hecho, fue Nicolás Maduro, siendo canciller, quien firmó los primeros acuerdos con Irán para poder permitir que los bancos que estaban sancionados, los bancos iraníes, pudieran funcionar en Venezuela. Desde Venezuela había vuelos directos a Teherán, que creo que hace poco se reanudaron, así que como bien ustedes indican... Hay vuelos Caracas-Teherán. Caracas-Teherán, así que como bien ustedes indican, la relación es de larga data y es estrecha. Bueno, perdón, pregunto algo, digo, lo abro. ¿Hay mucha gente venezolana que viaja a Teherán? Desconozco, entiendo que esos son vuelos además que están en una terminal en donde hay poco acceso, poco control, pero creo que lo importante a destacar aquí es el peligro que significa Venezuela para no solo la región, sino a nivel mundial. ¿Por qué? Justamente porque estamos hablando de que el mayor peligro que existe hoy en el mundo está vinculado al terrorismo. Y Venezuela, además de haberse convertido en una dictadura, además de haber sometido a su población a una crisis humanitaria sin precedentes, es un nicho de narcotráfico, de terrorismo y de lavado de dinero. A ver, le pregunto porque hay un tema del que siempre se habló, incluso en la propia denuncia del fiscal Nisman, aparecen algunos vestigios de una investigación que ligaba el desarrollo nuclear iraní con los contactos tanto en Venezuela y en Argentina. Irán, hasta hace pocas horas, mantenía un compromiso de no desarrollar más armas nucleares y tenía el ejercicio de cierto control a partir de acuerdos firmados internacionalmente, no lo desconocerá usted, y a partir del episodio de Soleimani decidió levantar esa restricción y volver a su carrera nuclear. ¿Qué opina usted al respecto? Yo evidentemente no soy una analista internacional, no tengo los elementos suficientes para hacer el análisis que usted me propone, pero tal y como le comenté, la realidad es que fue Maduro, siendo canciller, en conjunto con Soleimani, quienes firmaron los primeros acuerdos de cooperación internacional entre Irán y Venezuela. Ahora, embajadora, quiero volver sobre algo que dijo usted recién,
dijo, Venezuela puede constituir un peligro grave para el mundo, y dio a entender como que la situación actual de Venezuela puede llegar a ser funcional al terrorismo mundial. ¿Eso quiso decir usted? Nosotros estamos hablando justamente de vuelos directos entre Teherán y Caracas. Nosotros estamos hablando de una injerencia directa de Cuba y de Rusia en Venezuela. Nosotros estamos hablando, como ustedes bien saben, de violaciones sistemáticas de derechos humanos. Y nosotros estamos hablando de una crisis de refugiados sin precedentes que ha dejado a más de 5 millones de venezolanos regados por el mundo. Todo eso pone en peligro al mundo, a la región, no solo por el peligro que implica directamente, sino a por cómo nos afecta a nosotros en nuestros valores democráticos y en nuestros valores como seres humanos. Bien. Embajadora, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. ustedes. Aquí en los estudios Muy 24. amable. Gracias.